Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. 9 de la mañana, 2 minutos. Aquí seguimos a primera hora en este último tercio de la emisión informativa y que sabes que es el espacio que nos permite no solamente informar, sino también formarnos, poder conocer cuáles son, pues, los postulados, los principios que nos pueden ayudar a entender la vida misma. Y en esta ocasión es un tema especial, ¿sabes? Porque el día de ayer, ese es el contexto, el Congreso del Estado dice no, congela una iniciativa para despenalizar el aborto en Guanajuato. Esto trae implicaciones en todos los sentidos. Pero qué mejor que poder escuchar de viva voz a un integrante de este cuerpo legislativo y que le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, el diputado Rolando Alcántar. Él es diputado de la actual legislatura y diputado local, por supuesto, y estuvo ayer pues viviendo con mucha fuerza todo lo que significó dar un dictamen así. Bienvenido, Rolando, doctor. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Juan Gabriel. Un gusto de verdad estar aquí en tu programa. No me ha tocado venir, así es que muchas felicidades a todo el equipo y sobre todo saludar a través de este programa a toda la audiencia. Gracias. Nos gustaría mucho conocer, diputado Rolando. Sé que es una función no fácil poder legislar y sobre todo en un tema tan, pues, desde mucho debate, son posiciones antagónicas. Y creo que su función al legislar es darle ese equilibrio a las cosas. Claro, mira, nosotros como Estado, porque al final de cuentas el Poder Legislativo es parte del Estado mismo, digo, en mi esfera local, por supuesto, del Estado de Guanajuato, tenemos la obligación de proteger la vida de las personas, ¿sí? Y eso es una obligación, no es una obligación moral, no es el tema de mis convicciones. Esa obligación está consagrada en la Constitución local del Estado de Guanajuato, en la Constitución federal, en los tratados internacionales, y todo mundo entendemos perfectamente y ahorita lo vamos a explicar por qué todos los días estamos precisamente en ese tema de defensa de la vida o la protección del derecho a la vida, que es uno de los derechos fundamentales, de los derechos humanos fundamentales, que incluso sin él pues no tendría caso ningún otro tipo de derecho. Ese es el primer tema. Por supuesto que también tenemos que trabajar muy fuerte en fortalecer la libertad de las personas, pues eso me queda completamente claro. Incluso el tema de la libertad de las mujeres, pues porque nos han llevado mucho al debate en ese tema, que es un tema muy, muy importante, eso nos queda completamente claro. Por supuesto que para poder proteger esos derechos tan importantes, el Estado, no solamente Guanajuato, todos los estados del mundo, pues una de las cosas que hacen es poder generar un catálogo de delitos penales. Un delito o un tipo penal es que si yo caigo en una conducta que atenta contra alguno de los derechos de las personas, voy a ser sancionado, ¿no? En este caso, las iniciativas que se presentaron pretendían despenalizar el aborto en el Código Penal del Estado de Guanajuato, y bueno, incluso el tipo penal del aborto está en el capítulo de protección a la vida dentro del Código Penal, por eso pues es un esquema para proteger la vida misma, no está en el capítulo de las libertades, está en el capítulo de la vida. Ese es un tema muy importante. Segundo, por supuesto que obviamente hay una pena para proteger un derecho tan importante como hay muchos otros derechos que tienen una pena. Tercero, por ningún motivo queremos criminalizar a nadie, muchísimo menos a las mujeres, en una situación tan compleja hoy en día, donde pues, se han venido destruyendo muchos temas para las mujeres. Había habido un avance muy sustantivo, pero por ejemplo, el tema del derecho de la salud, que es muy importante, hoy está pues, totalmente destruido. O sea, a mí todos los días miles y miles de mujeres, y de verdad no es exageración, miles y miles de mujeres me escriben porque, por ejemplo, pues dado que ya no han accedido al tema, por ejemplo, de las vacunas, como debe ser para evitar el cáncer cervicuterino, para muchos temas, o no pueden acceder para temas de servicios de salud en el IMSS o en el ISSSTE, se vuelve algo muy, muy complicado y muy grave, y es un tema que nos proteger. Básicamente, esos son los postulados. Y ahorita, con todo gusto, pues lo podemos platicar un poquito para que podamos entender todo mundo por qué es lo que se estaba planteando y cómo se está planteando y cuál es la posición que nosotros
defendimos, que incluso pues no es una posición personal, o sea, nosotros también accedimos a consulta, a encuestas, a sondeos claros, profesionales y todo, para saber también cuál es la posición de las personas, de los habitantes del estado de Guanajuato, y es clarísimo que la mayoría, a pesar de que sí es un tema que polariza, es clarísimo que la mayoría de las personas en Guanajuato están a favor de que defendamos a través de los mecanismos del Estado la vida. Y ese tema, pues es el tema que se fue construyendo. Sí, cuando te escucho puedo ver como dos dimensiones que el Cuerpo Legislativo de Guanajuato, el Congreso, pues tiene que estar atendiendo. La primera, desde septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia, emite que pues, la despenalización es para todo el país y que no puede haber prohibición alguna en el Código Penal. De eso, por lo tanto, los estados tienen que empezar a hacer en sus propias legislaturas lo que puede ejercerse desde una Corte Suprema, y que hasta este momento 26 estados ya han despenalizado. Guanajuato es uno de los 8 que no lo han hecho. Y eso, por supuesto, que ustedes los ponen, me imagino, una presión especial de que si hay un aviso, un dictamen o lo que sea, tienen los técnicos, los términos técnicos más apropiados, tú los tienes. Claro. Que también seguramente lo tienen que tener en cuenta. Y segundo, el tema de presión social. ¿Por qué nos está costando trabajo tanto entender si un ser vivo en gestación sea sujeto de derechos o no? Porque según se sigue en el debate, no es persona hasta ciertas semanas de gestación. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender eso? A ver, voy primero con el primer punto que comentabas. No es cierto, es una imprecisión que exista una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que obligue al estado de Guanajuato, o a los estados en general, pues al estado de Guanajuato, a despenalizar el aborto. Eso no es real. Incluso las mismas promoventes de la iniciativa siempre lo han comentado. Es más, entiendo que ayer una de las iniciantes, compañera diputada, decía que iba a iniciar un proceso de amparo, precisamente para poder llegar específicamente en su momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para buscar que efectivamente se obligue al estado de Guanajuato a despenalizar, porque hoy en día no existe eso. Y no existe, pero aparte de que no existe, el mismo Morena y el Partido Verde y sus aliados acaban de modificar la Constitución. La modificaron el 31 de octubre del 2024, hace poquito, y la modificaron precisamente en este punto, donde dice que ningún amparo contra leyes, que este es el caso específico, se va a aplicar en sentido general, solamente específicamente para el código o articulado que se menciona. Entonces ellos mismos eliminaron algo que sí existía antes, y hoy pues estamos cumpliendo con la Constitución. Claro. Luego a veces, obviamente eso lo hicieron para poder sacar ventaja para temas como la reforma energética, para ciertas cosas, pero pues también lo hicieron para estos temas. O sea, es un tema nada más de conocer un poquito el tema del derecho. Ese es el primer tema, ¿no? Segundo, a ver, sí, efectivamente, el debate está, o sea, el debate o la discusión correcta está en primero, sí, porque esa es una discusión muy fuerte, si la persona concebida es persona, y en qué momento. Sí, efectivamente, ese podría ser el debate, ¿no? Uh-huh. El debate no está, como dicen, en la libertad de derecho a decidir sobre su cuerpo, porque ese tema en ningún motivo nadie ha promovido eso. Al contrario, creo que estamos en una enorme deuda con las mujeres para efectivamente poder consagrar de manera efectiva la libertad de decisión y la libertad de capacidad de garantías reproductivas, etcétera, etcétera. Creo que esa parte sí, pero ese no es el tema de debate, porque no estamos penalizando la decisión o la libertad de nadie. Ese no es el tema. El tema que está penalizado, o que existe una pena en el Código Penal, que no criminalizar, y ahorita explicamos esa diferencia, es precisamente proteger la vida. ¿Cuál vida? La vida del concebido. Y se los digo claramente, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución del Estado de Guanajuato, dice claramente que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas desde la concepción hasta su muerte natural. No, ni siquiera ocuparíamos pues un tema de interpretación, porque la Constitución eso es lo que dice. Eso es lo que dice. En su momento se tuvo que haber discutido y todo, pero eso es lo que dice específicamente. De igual manera,
en muchos artículos de la Constitución Federal, claramente dice, pues por obvias razones, existe un código penal con un capítulo que protege la vida, claramente dice que tenemos que proteger la vida de las personas. Igual, los tratados internacionales que nos obligan al Estado mexicano a temas casi igual o al mismo nivel que nuestra propia Constitución, también todos reconocen el derecho natural de los seres humanos o los derechos humanos. El más fundamental de los derechos, pues el derecho a la vida, porque es hasta un tema lógico, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Entonces, ese es un tema muy importante. Creo que a final de cuentas nada más es aclararlo bien, ¿sí? Para poder hacer esa parte. Ahora, hace ratito hablaba del tema que es que no deben de criminalizar. Bueno, también creo que es bueno que todo el mundo entendamos cuál es la diferencia entre penalizar y criminalizar. De acuerdo. Penalizar es que en el Código Penal exista un tipo penal claro y objetivo y concreto que requiere de muchos temas, que de verdad defina una conducta a la que si alguien la comete se le va a imponer una sanción. Y siempre esa sanción va a ser para proteger un derecho de las personas. En este caso es el derecho a la vida, ¿sí? Y cuando cometemos eso un delito, penalizar, ¿no? Sí, eso es penalizar. Eso es penalizar y claro, o sea, sí es claro y concreto. Y hoy el Código Penal penaliza a las personas que caigan en ese supuesto, hombres, mujeres, es en general, no puede ser específico. Sanciones aparte. Es más, la iniciativa o las iniciativas que presentaron presuntamente para despenalizar, no es cierto. Sus iniciativas también, penalizan. A partir de las 12 semanas con un día, también penalizan a la mujer. O sea, es un tema claro, objetivo y concreto. ¿Qué es criminalizar? Que esa parte parece lo mismo, sí, tengo la ventaja de que soy abogado, que aparte tengo especialidad de Derecho Penal. ¿Y qué es criminalizar? Pues en ese sentido, criminalizar es que es como la parte previa, es decir, una conducta que tenemos hoy en día, caray, esa conducta parece una agresión a un derecho, vamos a meterle una sanción. Uh-huh. O no está contemplado en el delito penal y le quiero imponer una pena. Eso es criminalizar. Claro. Eso no está pasando aquí con las mujeres ni con nadie. Entonces, son dos temas que quisieran el siguiente corte, hacer un corte y al regreso, claro, diputado, poderlo profundizar, porque me parece que está el meollo de toda la discusión y por la cual no deja en paz todavía a las posturas, ¿no?, que están encontradas y enconadas. Hacemos una pequeña pausa, estamos platicando justamente pues de las razones legales, todo el sustento legislativo con el cual no se da pie a una iniciativa de despenalizar el aborto en Guanajuato, y estamos con el diputado Rolando Alcántara. Volvemos. Continuamos contigo, 9:18 de la mañana, aquí a primera hora, y así lo decimos de primera mano, conocer el punto de vista, el sustento por el cual el cuerpo legislativo, el Congreso, ayer no da pie, pues, como lo dijimos, a despenalizar el aborto, a una iniciativa que había en concreto. Si tienes alguna duda, algún comentario, tenemos el teléfono WhatsApp en cabina, 479-231-0004. Algún comentario, alguna inquietud que quieras, incluso pregunta, hacerle a nuestro invitado el día de hoy, diputado Rolando Alcántara. Bueno, entonces, diputado, platicábamos de estas dos cuestiones, entre si aceptáramos que en efecto hay no solamente vida, sino que es una persona en formación, en potencia, es decir, más bien una persona que está desarrollando ya sus propias habilidades desde que fue concebido. Esa es una de las cuestiones que no aceptan y que sigue todavía el debate. Y la otra, este derecho a decidir sobre su cuerpo o el cuerpo de la mujer, que al parecer sigue también como apuntalando pues la lucha, porque incluso en voz de una de nuestras entrevistadas hace unos momentos aquí a primera hora decía, bueno, en 2 años se termina este congreso, esta legislatura, y seguiremos insistiendo en los que vengan. ¿Cuándo terminará este debate? Efectivamente, a ver, hay que reconocerlo. Es un tema, lo decíamos hace rato, que polariza mucho a la sociedad, polariza las opiniones, muy respetables todas,
En algunos temas incluso damos completamente la razón, en algunos otros damos los argumentos de por qué no. Pero pues en el caso nuestro, nuestra obligación es tomar una decisión bien sustentada, bien fundamentada, tanto en la parte, en las realidades, como en las leyes, en la Constitución, y como en la realidad social, ¿no? Y medir bien los impactos, pues, en ese sentido, ¿no? Sí creo que el simple hecho de solamente mantener la pena en el tipo penal del aborto no tiene ninguna gracia. O sea, sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para poder trabajar mucho en hacer crecer mucho mejor, de mejor manera, eficiente y de veras de garantía, a los derechos de las mujeres, a los derechos reproductivos, al libre desarrollo de la persona, en el caso sobre todo de las mujeres. O sea, sí tenemos que hacerlo como Estado, eso es clarísimo, y eso es de donde se ha venido enfocando. Incluso hemos ingresado iniciativas, algunas ya se aprobaron, otras están en trámite, precisamente para poder garantizar eso. Pero, insisto, a ver, aquí hay un tema constitucional, pero aparte es un tema real. O sea, no es ningún tema ni moral, ni religioso, ni nada. Claramente dicen que la persona vive a partir de la concepción, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues la obligación del Estado, que eso es lo que estamos haciendo, la obligación del Estado es proteger la vida, ¿no? Claro, yo entiendo y me queda completamente claro, hay quienes dicen, no, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Pues sí, pero es más, hasta su propia automutilación o ese tipo de cosas, la cuidamos, o sea, la protegemos, hasta esa. Pero en este caso, ahí hay una vida totalmente independiente porque las personas son individuales. Claro. O sea, son individuos distintos, ¿no? Sí, claro, pues así es como se gesta la vida en los seres humanos, es precisamente en el vientre materno, y precisamente por eso la obligación del Estado, pues sí es proteger a ambas vidas, ¿no? Tanto a la de la persona concebida como a la de la mamá, ¿no? Y ahí tenemos que dar las herramientas, pues, en ese sentido. En ese sustento que ustedes hacen, diputado, que tú compartes para tomar decisiones o para hacer dictámenes, ¿hay algún dato que refleje realmente en el tema del aborto el por qué una mujer aborta? Es decir, sé que cuando hay casos, por ejemplo, de violación, ¿eso está penalizado? Por ejemplo, no, aquí en el estado, y la verdad es que en la inmensa mayoría de los estados, en el tema de violación es una eximiente, o sea, ahí no hay pena. Ahí no hay pena en ese sentido, ¿no? Porque se entiende perfectamente las circunstancias, ¿no? Todos los delitos tienen ciertas excluyentes. En el caso específico del aborto, ese es un tema que tiene excluyente y que no hay sanción. Y, por ejemplo, y es más, hay otro tema también muy importante, que en eso sí tienen toda la razón. Efectivamente, a pesar de que existe el tipo penal hoy por hoy, no hay ninguna mujer presa por el tema de aborto. Quienes están son quienes han obligado a la mujer a abortar o han practicado un aborto sin el consentimiento de la mujer o han atentado contra la vida de una persona que está en gestación por distintas circunstancias, ¿no? Eso sí están en proceso e incluso algunos están en la cárcel, pero ninguna mujer está en la cárcel en Guanajuato por ese tema, ¿sí? Por eso hablamos de que nuestra postura es clarísima, o sea, sí mantenemos la pena por ese efecto que tenemos, ¿no? Digo, por supuesto que hay una pena, por ejemplo, para el tema del homicidio, que es para cualquier persona que le priven de la vida, ¿sí? Y pues nos gustaría que no existiera el homicidio. Y vamos a suponer que no existiera ningún homicidio. No por eso voy a quitar el tipo penal, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque el efecto, o sea, el diseño del Código Penal es en primerísimo lugar para hacer una prevención. Es decir, para decir, a ver, sociedad, no vayas a cometer esta conducta porque tiene una sanción. Y entonces, retira esa parte. Sí, me van a decir, no, pero hay a nivel nacional, el sexenio pasado fue el sexenio más mortífero de todos, prácticamente 200,000 homicidios. Pues sí, o sea, precisamente por eso hay que trabajar muy fuerte en el Código Penal, ¿no? Y tenemos que proteger la vida absolutamente de todas las personas y en cualquier
y en cualquier momento, ¿no? Que ese es un tema muy importante, ¿no? Y no porque se realicen los homicidios, digo, en este gobierno federal anterior fueron de 100,000, no por eso vas a quitar la pena. Claro. Es que se realizan y lo hacen de manera libre. No, a ver, esa no es la lógica. Es que es uno de los argumentos que también se presenta. Aunque esté penalizado, no va a inhibir el que haya abortos. Y haces esa proyección a otras situaciones. Otros tipos de delitos. De homicidio que ya estamos vivitos y coleando. Y en cambio el que está adentro, que no se mira, que no se visibiliza, pensarás que no existe, ¿no? Y no Así es. Tampoco es razón. Y un tema muy importante, que en eso sí estamos totalmente a favor y tenemos que promoverlo muy fuerte. Tenemos que garantizar los derechos de salud reproductiva, de salud. Pues no nomás de las mujeres, de absolutamente todas las personas, pero ahorita estamos hablando de las mujeres, ¿no? De las mujeres, porque pues precisamente si hay un eximiente, tiene que haber una forma de que el sistema de salud lo pueda atender. Y déjame decirte, y eso está clarísimo, que incluso donde está despenalizado, o sea, los servicios de salud no se los dan ni para temas de vacunas para prevenir el cáncer, ni para temas de urgencia así, de vida o muerte por tema de crisis renal, etcétera, etcétera. O sea, está deshecho el tema del sistema de salud, menos les dan la atención, que esa es la que tenemos que promover, que de verdad garanticemos a las mujeres, incluso también en los temas reproductivos. O sea, sí es un tema importante. Entonces, en ese espectro que podamos así mirarlo, en un espectro de las causas por la cual una mujer aborta, puede ser un porcentaje específico por violación, los casos de aborto involuntario que seguramente se dan y que en las familias llegamos a conocer. Pero ¿cuánto entonces sería el caso de aborto? No sé si situarlo o darle el nombre de falta de cuidado en el tema. Sí, a ver, ese creo que es un tema muy importante. Y de hecho, el jueves pasado se aprobó precisamente una iniciativa que tiene que ver con temas de educación para la educación sexual y reproductiva en el estado de Guanajuato. Porque, a ver, hoy en día, bajo la decisión de cada quien, porque precisamente le apostamos al tema de libertad, hoy en día hay formas, muchas formas muy accesibles para poder prevenir un embarazo, ¿sí? Para prevenir. Sí es cierto, por eso le estamos apostando al tema de educación. Tenemos que educar no solamente a las mujeres, es más, creo que a los que más tenemos que educar son a los hombres. Sí. Tenemos que educar a los hombres, la verdad, en ese sentido nos tenemos que educar muy bien. Ambos. Precisamente para que nuestra libre decisión reproductiva sea en el momento adecuado, cuando no atentemos con la vida de alguien más. Y hay un montonal de mecanismos accesibles, totalmente gratuitos, de muchos temas. Por eso creo que el tema de origen pues es el tema de educación, ¿no? Que sí tenemos que apostarle muy fuerte a ese tema, tenemos que apostarle muy fuerte al tema de salud, claro. Pues hay que tener incluso pues estos servicios que permitan tomar una libre decisión de en qué momento quieren procrear un hijo, pues puedan ser accesibles, gratuitos y asequibles pues para absolutamente todas las personas, ¿no? O sea, por eso sí es la apuesta en ese sentido. Yo, con la información que tenemos, la inmensa mayoría, o sea, por supuesto que hay abortos por violación y está perfectamente claro y pues, existen las carpetas de investigación y eso, no es un porcentaje muy, muy grande, pero importante, por supuesto que hay que atender bien. Y ya en los abortos voluntarios, la inmensa mayoría, un buen porcentaje, es más bien presión de una tercera persona. Exacto. Y eso es lo que, precisamente por eso, estamos manteniendo la penalización. Ellos sí son los que están en la cárcel. Porque sí ha pasado, o sea, ya hay expedientes muy, muy claros, donde médicos sin consultar han procurado el aborto, ¿no? Han generado el aborto, ¿no? O donde las parejas o las familias o algo han obligado a abortar. Eso sí es por eso precisamente tenemos que conservar el tipo penal del aborto, cuidando clarísimamente no criminalizar a la mujer y al contrario, ser promotores de los derechos de la mujer, tanto en el tema de libertad, de reproducción, de salud, etcétera, etcétera. Escuchábamos en una entrevista también durante la emisión el comentario de Monseñor Fidel Hernández, que él decía, así lo escuchamos, incluso hasta parafraseándolo, que al final aceptar que se diera entonces el aborto es aceptar que en otros campos
se atente contra la vida sin ningún problema. Porque si empiezas primero con el no nato, con el que todavía está en gestación, al rato, pues en este caso, otro ser vulnerable, como son los de la tercera edad. Sí, no, y aparte, a ver, y hasta los no vulnerables, ¿no? Porque sería en esa lógica, pues ahí hubo 200,000 homicidios en el pasado sexenio de seres no vulnerables. 200,000, pues entonces quitémosle el tipo penal, pues nadie hace caso. No, pues claro que no. Y se vuelve la ley de la selva. El Estado tiene que hacer y garantizar acceso a la justicia y castigo para todos esos casos, ¿no? Insisto, yo de ninguna manera, ni el grupo parlamentario del PAN se centra únicamente en el concebido. Tema muy importante porque al final es una persona, es vida, pero también tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos desde los primeros días de nacido, en toda la concepción, pero también en vida, y no solamente que no los maten, también tenemos que garantizar la dignidad de la persona humana, ¿no? Y esa es, por ejemplo, una de nuestras grandes peleas, que hace ratito lo mencionaba. O sea, ¿cómo vas a garantizar, cómo vas a estar peleando, hablar de estar a favor de las mujeres o de las personas, si no le garantizas una vida digna, por ejemplo, en el puro tema de salud, ¿no? Hoy, de verdad, todo el mundo lo sabe y todo el mundo me lo dice, y todos los días me escriben y me comentan y me piden apoyo y todo. Está destruido nuestro sistema de salud, IMSS e ISSSTE, y entonces ¿cómo le apostamos pues a la dignidad, a la vida digna para las personas, mujeres, hombres y todos? Fíjate, llega un mensaje, se me hace interesante, la pregunta dice terminación 1421, Lucía Jiménez. Pregunta, diputado, ¿y si descubriera que en mi embarazo hay un defecto congénito, puedo hacerlo? ¿Hay pena por si aborto? Sí, en el caso de Guanajuato, sí hay pena, salvo, ahí hay un excluyente claro, y no solamente en Guanajuato, en todos lados hay pena, ¿no? Uh-huh. Hay pena, porque nuestra obligación es defender la vida de la persona, ¿no? Sí. Independientemente de las situaciones. Si hay un excluyente, eso sí es claro y contundente. Si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o la vida del producto, por supuesto que no hay ninguna penalización. Y eso está claro y concreto, ¿no? Y es un tema, qué bueno que llegue ese tipo de preguntas, porque es un tema que también tenemos que entender. Porque nuestra idea, o la idea de nosotros, no es mantener la penalización para asustar a las personas. Ese no es el tema. Es precisamente para que entendamos bien qué es lo que debemos de proteger, no como yo como diputado, sino todos como sociedad. Claro. Finalmente, el propósito de una ley es regular, es equilibrar. No tanto es la parte punitiva, impositiva, ¿no? Sí. Último comentario, diputado, después de esta charla, que nos queda claro que ustedes como cuerpo legislativo tienen que mirar todas las voces, tienen que atender todas las miradas, y que esta ley pues sea, pues básicamente, por eso le llaman el término justo, porque pueda atender todas las situaciones. Aquí hay un tema muy importante, que ese es creo que también luego es el meollo del asunto, ¿no? También hay que entender que hay ponderación de derechos, ¿sí? Que hay ponderación de derechos. ¿En qué sentido? Por supuesto que yo tengo derecho a tomar mis decisiones libres, pero si mi decisión atenta contra la vida de alguien, se limitó totalmente mi derecho. ¿Por qué? Porque la vida tiene como derecho fundamental, como derecho humano fundamental, tiene mayor ponderación que el resto de los derechos, ¿no? Esa parte debemos de tenerlo claro, porque luego decimos, no, es que es más importante la libertad. Es más importante la libertad de decidir la mujer, por ejemplo, sobre su cuerpo. No, discúlpeme, pero ahí no hay una ponderación de ese derecho, que por supuesto las mujeres tienen la libertad de decir su cuerpo, pero la limitante es que ya existe una persona más. Déjame lo entiendo, es derecho sobre derecho, claro. Hay uno que sobresale. Hay uno que sobresale, por supuesto, ¿no? Es que esa parte se nos olvida entenderla. Ajá. Es tu derecho y mi derecho. Ok, ¿y cuál va a sobresalir? ¿Cuál va a mandar? Ahí no hay discusión, la vida de las personas. Es el ponderante, el primero de todos. Como un derecho supremo. En eso no hay discusión, y tan no hay discusión
que todas mis compañeras y compañeros que ¿De estaban todas las hablando a bancadas? favor de despenalizar, con lo que empezaban es estamos a favor de la vida. Ok. Ese es un punto interesante, nada más cómo entendemos la vida cuando inicia. Así es. Y si lográramos, o se lograran al finalmente entender y respetar que la vida comienza desde la concepción, Sí. creo que facilitaría más el terreno. Podrá haber discusión de ese tema. Hoy por hoy, la Constitución dice, tenemos la obligación, todos en el Estado, de proteger la vida de la persona o la persona desde la concepción. Eso es nuestra obligación. Ya si alguien encuentra un argumento de que la vida empieza a los 3 años de edad o a los 4 meses de gestación o algo y modifican la Constitución, entonces estaremos obligados a otra cosa. Pero hoy por hoy, así de claro y contundente, y la Constitución es absolutamente para todos. Claro. Pues agradecemos muchísimo, diputado Rolando Alcántar, integrante de esta actual legislatura local, que nos hayas compartido finalmente el sustento, que ojalá esto ayude mucho también a que nuestra sociedad, al mantenerse bien informada, bueno, también tenga elementos para mejores decisiones. Al fin y al cabo, tú bien lo dijiste, se ve por todos y para todas, y que ya la decisión última pues sea de la persona misma, pero que sepa pues cómo está el horizonte, cuáles son lo que sí, lo que no se puede, y algo más que me permitirías decirlo. Yo creo que el día que seamos educados a la par que el derecho está hermanado con una responsabilidad, o sea, así, tal cual, entiendo que mi derecho conlleva una responsabilidad, puede que nuestro actuar sea distinto porque la venta en este momento es lo que puedo yo recibir, lo que puedo yo hacer, pero no lo que estoy demandado a restituir, a respetar, y como que esa partecita todavía falta mucho seguir labrando y educando, ¿no? en todo ciudadano, con un tipo de educación cívica, en pocas palabras. Claro. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Y también no quiero cerrar sin decirlo. O sea, por supuesto que ya expliqué y todo por qué defendemos la vida y que una forma de defenderla es precisamente el mantener el Código Penal como está. Quizá tendrá que tener algún tipo de evolución, no en el sentido planteado, pero sí para poder precisar de mejor manera. Pero sí reconozco que tenemos una enorme deuda, sobre todo con las mujeres, en muchos temas, desde salud, desde educación, desde temas de igualdad, etcétera, etcétera, desde precisamente el libre ejercicio de su libertad y el desarrollo de la persona a plenitud y todo, por supuesto que nada. Y por eso, en el grupo parlamentario del PAN, hemos estado constantemente, desde que iniciamos esta legislatura, presentando iniciativas que fortalecen ese tema y que las hemos venido peleando y tendremos que presentar muchísimo más, porque al final de cuentas tenemos que garantizar precisamente el libre desarrollo de las personas, especialmente de las mujeres. Gracias nuevamente por su presencia, diputado Rolando Alcántar. Gracias, un gusto a todo el auditorio y estamos a la orden.